En este video se va a revisar la manera de cómo cuantificar la distribución dieléctrica del aire por medio de la ley de Paschen, considerando el criterio de Towson, para lo cual el modelo matemático que ustedes observan en pantalla es utilizado, donde el voltaje mínimo de disrupción está en función de la presión en atmósferas y la distancia de separación entre los dos puntos con diferente potencial eléctrico en centímetros. Lo primero que vamos a realizar es comparar el comportamiento del modelo matemático en dos ciudades diferentes. Las ciudades que hemos tomado en consideración es la ciudad de Guayaquil y la ciudad de Quito. Ambas ciudades referentes en Ecuador. La ciudad de Guayaquil tiene una presión de 0.99 atmósferas y en cambio la presión en la ciudad de Quito es de 0.71 atmósferas. ¿A qué se deben estos cambios en cuanto a la presión? Se debe a que literalmente la ciudad de Guayaquil está a nivel del mar y la ciudad de Quito está a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, las características de densidad del aire y cantidad de aire que tienen cada una de ellas es completamente diferente. Ok, lo primero que vamos a hacer es identificar una distancia común. En ambos casos, la distancia que vamos a tener de separación entre estos dos puntos que tienen diferente potencial eléctrico va a ser de 1 centímetro. Y vamos a verificar qué sucede en la una ciudad y qué sucede en la otra ciudad, comparando los voltajes mínimos de disrupción dieléctrica que tienen ambas. Entonces, lo que hacemos es utilizar el voltaje mínimo, que va a ser igual a 6.72, que multiplica la raíz de la presión en atmósferas, 0.99, y esto por la distancia en centímetros, que es 1 centímetro, más 24.36, que multiplica 0.99 atmósferas por 1 centímetro. Esta operación nos da 30.802 kilovoltios. Vamos a hacer exactamente el mismo cálculo, pero para la ciudad de Quito, en el cual la única diferencia que se tiene es la presión atmosférica, la cual es de 0.71 atmósferas. La distancia mantenemos exactamente lo mismo y por ende la respuesta en cuanto a el voltaje mínimo disruptivo va a ser igual a 22.95 kilovoltios. Miren, hemos llegado a definir que frente a una separación de 1 centímetro en dos ciudades con diferente cantidad de aire, por ende presión atmosférica, los voltajes disruptivos van a ser completamente diferentes, teniendo un menor voltaje cuando nosotros tenemos menor presión del aire. A continuación, vamos a hacer un ejemplo en el cual consideramos un voltaje constante para las dos ciudades, un voltaje de fase-fase de 500 kilovoltios. Y lo que se quiere determinar es la distancia mínima de separación entre estas fases para las dos ciudades, para lo cual vamos a utilizar el mismo modelo que habíamos venido trabajando en el ejercicio anterior, que es la ley de Paschen afectada por el criterio de Towson. Esta ecuación en realidad es una ecuación cuadrática. Si a primera instancia no se lo puede ver, se puede realizar un cambio de variable con el cual se puede apreciar muy rápidamente que la ecuación que teníamos es una ecuación cuadrática. Lo que hacemos es que la raíz de la presión por la distancia valga una variable x. Por lo tanto, la ecuación va a quedar escrita tal como la están viendo. Y para que ustedes puedan observarlo de mejor manera, la redefinimos y nos queda de esta forma. Así, ya nosotros podemos apreciar que es una ecuación cuadrática. Y para encontrar la solución a ella, simplemente aplicamos el método genérico y por ende vamos a tener la siguiente ecuación. Con esta ecuación, nosotros podemos determinar cuál va a ser el valor de esta x. Y recordando que esta x es la raíz de la presión por la distancia. Una vez que resolvemos la ecuación,
considerando que el voltaje mínimo que teníamos era de 500 kilovoltios, tenemos que la variable x tiene dos valores, un valor positivo y un valor negativo, lo cual es muy lógico, dado a que es una ecuación cuadrática. Pero si nosotros recordamos que x es la raíz de la presión por la distancia, nosotros podemos eliminar uno de estos valores. Y claro, como ustedes ya se habrán podido dar cuenta, el valor que se puede eliminar es el valor negativo. ¿Por qué? Porque tanto la presión como la distancia son valores positivos y al multiplicar dos valores positivos y extraer la raíz cuadrada de dos valores positivos, su solución también va a ser positiva. Por lo tanto, yo puedo eliminar el valor negativo. A priori lo puedo eliminar. Y si no, ustedes pueden resolver el ejercicio con el valor negativo y verificar si esa solución o ese valor nos representaría o nos daría la solución al problema que estamos buscando, lo cual va a dar una solución completamente incorrecta. Pero bueno, eso los dejo para que ustedes hagan en sus casas. Como ya sabemos que esto se elimina, muy rápidamente podemos decir que la raíz de p por d es igual a 4.39. Ahora, haciendo operaciones matemáticas, elevamos al cuadrado todos nuestros lados de la ecuación, nos va a quedar que la presión por la distancia es 19.27. Y esta ecuación se va a cumplir tanto para la ciudad de Quito como para la ciudad de Guayaquil. Ahora, vamos a analizar para la ciudad de Quito. ¿Qué sucede en la ciudad de Quito? Si recordamos, en comparación de la ciudad de Guayaquil, si recordamos que la presión en la ciudad de Quito es de 0.71 atmósferas, reemplazamos en la ecuación anterior, nos va a dar que tenemos una distancia de 27.14 centímetros. Esa es la distancia mínima que tienen que estar separados estas dos fases para que no haya disrupción dieléctrica. En cambio, para la ciudad de Guayaquil, si recordábamos que la presión es de 0.99 atmósferas, vamos a tener una distancia de 19.46 centímetros. Ahora, miren lo que estamos observando, lo que podemos tener como una breve conclusión de este modelo. Para un mismo nivel de voltaje, necesitamos mayor distancia de separación en presiones que son inferiores. Eso quiere decir que la distancia de separación es inversamente proporcional a la presión. ¿Sí? Y eso podemos comprobar con la ciudad de Guayaquil, donde tenemos una menor distancia, una mayor presión. Bueno, eso ha sido todo por este video. Les agradezco por su atención. Hasta una próxima.